without when I kiss you on the mouth. Tuesday night at the Bible study, we'll lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. I remember at Michael's house in the living room when you kissed my neck and that I almost thought you're blues. In the morning at the top of the stairs when your father found out what we did that night and you told me you were... Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Mirar, hoy vamos a tejer este bolso. Es lo que vamos a tejer hoy. Contaros que lo he tejido con un hilo de algodón que tiene un grosor de 3 milímetros, que lo he tejido con un 3,5, a pesar que el hilo recomienda bastante más grueso, y que para el asa he utilizado una especie como de cordón o cuerda, algo diferente, pero esto es como una opción absolutamente voluntaria, ¿vale? Ya sabéis. Entonces, vamos a tejer este bolso, que no puede ser más fácil, puede ser perfecto para vuestros proyectos o puede ser un conjuntazo con lo que estoy preparando para la semana que viene. Dicho todo esto, si te gusta lo que ves, suscríbete al canal, sígueme en el resto de redes y por favor regálame tu comentario diciéndome qué te parece, ¿vale? Pero yo creo que este bolso va a ser una gran idea. Mirad. Ahí lo dejo, ahí es nada. Yo creo que está súper cookie. Por supuesto, después te queda a ti forrarlo por dentro. Yo se lo voy a pasar a mi hermana porque ya sabéis que viene de una votación, acaba de decidirse cuál es el modelo que vamos a tejer. Yo he estado pensando y este me ha parecido súper estupendo por la facilidad para tejer, por la lindeza de su acabado, porque según el material que vayas a utilizar, incluso se puede hacer incluso con restos, porque va en pedazos. O sea, son varias partes unidas, con lo cual lo podemos hacer más hiposo, con un acabado más profesional o más con una lana más con un tipo de hilo más de vestir. Podemos... Imaginación al poder, chicas, imaginación al poder, lo sabéis. Lo que queráis vamos a poder tejer, así que no hay excusas. Bien, lo primero que necesitamos para tejer este bolso es hacer 2 hexágonos grandes, como este de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas en mi caso. Para que, mira, ya voy a ir dando cifras porque luego me pedís, para que nos mida, en este caso, bueno, no sería así, la parte más ancha, 30 centímetros el diámetro del pentágono, ¿no? Sería del hexágono, perdón. Bien, y para eso voy a apartarlo un poquito más, que tengamos toda nuestra pantalla para nosotras. Bien, para eso vamos a empezar tejiendo en un aro mágico, es decir, aquí, se me olvidaba, ganchillo 3,5, ¿vale? Vamos a empezar tejiendo un arito mágico, por arriba, por abajo, giramos y ahí tenemos nuestro agujerito. Bien, aquí adentro del agujerito, ¿qué vamos a poner? Primero, una cadenita, que la voy a apretar bien, ¿eh? Y seguido, veréis, vamos a tirar de la hebra ahí que nos vaya para arriba bien. Vamos a tirar de la hebra bien para arribita, así un poquito, bien. Y la vamos a sujetar bien prieto con este dedo, o con cualquiera, pero vamos a sujetar la hebra bien, ¿vale? Para que giremos sobre sí mismo el ganchillo y tengamos ahí una hebra. Lo vamos a pasar por el aro, sacamos la hebra, tenemos 3, ¿lo veis ahí? Tenemos 3 y sacamos esas 2 hebritas, de tal manera que ahora ya se nos quedan otras 2 dentro del ganchillo y deshacemos esas 2 del golpe y tenemos un falso punto alto espectacular. Yo no digo más nada. Y seguido, otro punto alto que vamos a tejer. Esta vez ya nos va a salir natural, 2. Y otro punto alto, 3, que nos va a salir
espectacular no. Lo siguiente. Seguido, 2 cadenitas. Es un hexágono, por tanto vamos a repetir esto hasta 6 veces. ¿Vale? Bloques de 3 puntos altos separados por 2 cadenitas. 1, 2 y 3. ¿Vale? 2 cadenas. 1 y 2. Y otra vez 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así hasta 6 bloques. Lo voy a hacer muy rápido. Found out that you had cancer of the bone. Your father cried. Uf, qué rápido lo hice, ¿eh? ¿Te diste cuenta? Bueno, seguimos ahí. Voy a descansar mis dedos. Qué rápido. Cómo corría. Bueno, vamos a terminar esta vuelta y todas las vueltas se van a terminar igual y se van a empezar igual. Y aquí está el cookie truqui para que nos quede espectacular nuestro principio y nuestro fin. Una cadenita y sobre la falsa cadena que se nos hace, que se nos genera una cadenita igual, o sea, si os fijáis, nuestro punto falso alto es que es igual, no se diferencia prácticamente. Bueno, pues sobre ese tejemos un punto bajo. ¿Con qué ánimo? Quedar en el medio del hueco. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hacer el aumento, voy a tejerlo primero, el aumento dentro del hueco. Porque para ir creciendo, si os fijáis, primero tenemos 3 puntos, después tenemos 5, después tenemos 7, después tenemos 9. Eso quiere decir que en cada vuelta tenemos que aumentar 2 puntos en cada bloque. Y ahí voy a hacer el primero de los aumentos. Lo mismo, ¿vale? La hebra la sujeto ahí bien, giro, paso por el hueco o por el punto, por el que quiera o por el que sea. Saco primera 1 y 2, ya tengo otra vez esas 2 ahí y ya tejo el punto. Ahí tengo mi primer punto alto de aumento y ya tejo sobre los otros puntos un punto en cada punto. ¿Veis? Vais a ver cómo el principio nos queda espectacular, no, lo siguiente. Es un acabado perfecto. ¿Va? Bien. ¿Lo veis? Seguimos y tejemos 2 cadenitas. Y me voy al siguiente bloque. Y lo primero que hago es tejer aumento al principio y al final de cada bloque. De tal manera que antes tenía en la vuelta primera 3 puntos y ahora en la segunda pues voy a tener 5. ¿Verdad? Aquí van 1, 2, 3, 4 y me queda el último que cae sobre el hueco. 5. ¿Va? Listo. Sí, 2 cadenas de separación y lo mismo, sobre el hueco de cadenas tejo el primer aumento del tercer bloque. Tejo los puntos. ¿Vale? Y sobre ahí fuera. Bien. 2 cadenas de separación. Todo el tiempo va a ser igual. Yo creo que no va a poder ser más fácil. ¿Verdad? Yo ahí estoy. Creo que... Uy, cuidado todas las hebras. No va a poder ser más fácil. Voy a hacer hasta el final. Voy a repetir el final y principio de vuelta. Y ya sabéis, en mi caso he tejido 13 vueltas. En mi caso, 13 vueltas. Cada uno lo hará de grande según qué material tenga. Último punto de aumento en el último de los bloques, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Cadena y punto bajo sobre la cadena que describe nuestro falso punto alto. Pero tejemos, acordaros, un punto bajo para quedarme un poquito en el hueco. ¿Bien? ¿Lo veis? Es que no se nota diferencia, se ve un poco la irregularidad del punto, pero ¿es o no es fantástico? A mí me parece una idea bárbara, desde luego. Y así os la muestro. Si os parece, pues estupendo. Dejadme vuestros comentarios, ¿vale? Me encantará. Vamos otra vez a repetir este punto. Y ya la última. Sujeto a una altura, ¿veis?
a una altura que me permita el giro y pasar por el hueco y sacar los dos primeros puntos para luego sacar los otros dos últimos. Tenemos el punto alto tejido y ya tejo un punto en cada punto y se queda, vamos, no me digáis a mí que no se queda espectacular. Bien, pues esto es lo que tenemos que hacer todas las vueltas. Ahora que en la primera vuelta fueron 3, en la siguiente 5 y ahora tienen que ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento 7. Así vamos a tejer todas las vueltas, ¿vale? Es fácil, ¿cierto? 2 cadenitas de separación y punto de aumento para el siguiente de los bloques. Así, todas. Todas las vueltas hasta que tengamos el ancho que necesitemos. Vamos a ir tejiendo con nuestro crochet, con nuestro ganchillo, hasta tener la medida deseada en cada caso. Pero nos va a quedar espectacular el conjuntazo. Bien, voy a tejer hasta el final y nos encontramos. Bien, estoy terminando la tercera de las vueltas. Cadena, todas van a ser igual, ¿vale? Y nos apoyamos en ese punto que acabamos de tejer, falso punto alto, que queda espectacular, no me digáis. Bien, pues así vamos a tejer todas las vueltas. Si os fijáis, ni principio ni fin, no puede quedar más chulo. Ni principio ni fin, no puede quedar más súper chulo, ¿cierto? Bueno, pues tejemos vueltas, 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 vueltas hasta tener las dos piezas iguales, de grandes que queramos, y después las unimos todas. Vamos allá. Bueno, pues tejemos vueltas, vueltas, vueltas hasta tener la medida que necesitamos y a partir de ahí seguimos, nos encontramos. Vamos allá. Bien, además de las dos piezas hexagonales y para unir nuestro bolso vamos a necesitar una pieza cuadrada. Para eso, ahí vamos a empezar de nuevo a tejer un aro mágico. Ahí está, donde vamos a poner en esta ocasión, ¿cuántas? Primero una cadenita. Recordar, haciendo lo mismo, yo voy a crecer todas las vueltas igual. Haciendo esto mismo, vamos a girar, pasar por el aro, sacar, girar, girar 2, sacar 2 y sacar las 2 que nos restan. Tenemos el primero de los puntos, el segundo, el tercero y el cuarto. En este caso vamos a poner 4 puntos porque es un cuadrado. Uy, se unió, se cerró. Tenemos 4 puntos en lugar de 3 porque solo son 4 lados. Y en lugar de 2 cadenitas de separación vamos a poner 3 porque hay que meter aquí adentro más puntos. Luego, en la segunda vuelta, tejemos de nuevo 4 puntos altos. 2, 3 y 4. 3 cadenitas, perdón, 1, 2 y 3 cadenitas. Y otra vez 4 puntos. Voy a cerrar un poco el aro, que está muy grande y desbocado. No me resulta cómodo tejer ahí. 4 puntos altos de nuevo. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Y otra vez esos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4.
voy a cerrar mi vuelta. En esta ocasión, ¿con qué voy a cerrar mi vuelta? Una cadena y un medio punto alto. Eso lo voy a hacer siempre así. Ay, perdón. Una cadena y un medio punto alto sobre el punto alto primero que hemos tejido. Bien. Ahora, ¿qué nos dice? Vamos a crecer en lugar de 1 a cada lado, 2 a cada lado. Con lo cual tenemos que primero poner un punto aquí, en el hueco, y poner otro más. ¿Vale? Hay que crecer 2. Hay que aumentar 2 en cada vuelta. Y seguido tejemos todos los que nos vamos encontrando. ¿Vale? Entonces ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Más aumentar 2. 1 y 2. Y 2. ¿Vale? Así vamos a tejer toda la vuelta y todas las vueltas. 3 cadenas de separación y tejemos dentro de ese hueco los 2 aumentos. Vamos a aumentar en cada lado 4 puntos por cada vuelta. 2 en cada lado. ¿Comprendido? O sea, teníamos 4, vamos a acabar con 8. Tejemos todos los que nos vamos encontrando. ¿Vale? Y los 2 de aumento dentro del hueco. Esto se entiende y se entiende fácil, ¿verdad? Porque es como el granny típico, solo que ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 cadenitas, perdón, me equivoco. Y de nuevo giramos y ponemos esos 2 puntos altos dentro del hueco. ¿Vale? Y seguidito los puntos. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenitas más, 2 puntos altos más de aumento, 1 y 2. Y tenemos 8 en total en este lado. Cada lado va a ir creciendo siempre igual. 3 cadenas de separación para irnos. 1 y 2. Y ahora los siguientes. Todos los puntos vamos a ir igual. Voy a terminar esta segunda vuelta, empiezo la tercera y ya sabemos cómo se continúa. ¿Vale? Y cada una tendrá que tejer un número de vueltas según de grande vaya a tejer su bolso. Yo os cuento los míos, pero no tienes por qué tejer igual, ¿vale? Puedes tejer, imaginación al poder, chicas, cada una lo que le apetezca, lo que le parezca. Bien, acabo la vuelta. Número 2. Como una cadena y un medio punto alto enganchado en el punto alto primero que tengo. Cuidado con sacar las hebras. Ahí están. ¿Vale? Empiezo la siguiente vuelta. Para eso, tiro para acá. Me encanta esto porque queda súper bien. Giro, me meto en el agujero, en el hueco de cadenas y saco la hebra, saco una vez y saco la otra. Tengo mi punto y tengo que hacer otro aumento. Tejo el segundo de los aumentos del siguiente lado y ya voy tejiendo todos los puntos que me encuentro. ¿Vale? Vamos allá. Tejemos todos los puntos. Ahí está mi principio de vuelta. Espectacular. No se nota ni principio ni fin, como veis. Es que es perfecto. Es perfecto. Y sobre todo si quieres hacer un tejido profesional, pues porque lo vayas a regalar o cualquier cosa, pues te va a quedar estupendísimo. Así que ahí lo dejo. Vamos. Cuidado. Ahí que lo dejo. Vamos allá. Bien. Bueno, pues tejemos todos los puntos que nos encontramos y 2 más. 1 y 2. Las 3 cadenitas de separación, 1, 2 y 3. Giramos y ya estamos. Todo el tiempo se va a tejer igual, así que tampoco tengo que contaros más misterio. Sabemos iniciar nuestra vuelta.
sabemos iniciar nuestra vuelta y sabemos todo lo que tenemos que saber, ¿cierto? Así que vamos allá. Vamos para allá. Mirar, ya tengo los dos hexágonos y un cuadrado que tiene los mismos puntos que el lado. ¿Vale? ¿Qué nos falta? Unirlo. Bien, entonces, desde esta premisa que tenemos que unir los dos hexágonos, voy a doblarlo y voy a doblarlo para que nos entre un poquito más, los dos hexágonos por aquí y el cuadrado por aquí, con este lado y con este, pues vamos a empezar, ¿vale? Y para empezar, y como estamos en el medio del agujero, como estamos en el medio y como estamos en el hueco, y desde el hueco empezamos, ¿vale? Entonces, vamos a pasar por aquí, pasar por el huequito para empezar a tener unidas las dos piezas. Bien, y ahora vamos a ir punto a punto y desde el punto de atrás y el punto de atrás de cada lado, las hebras de atrás de cada lado, las hebras que están más pegaditas una a otra, las que están más juntitas, vamos a ir enganchando las dos, una por arriba y otra por abajo, y vamos a ir sacando esa hebra de un lado, del otro y deslizamos. De nuevo, de las dos hebras, de la trenza que tenemos, que se nos presenta en un lado, la de más lejos de nosotros. Del otro lado, la que está pegadita, ¿vale? La que está pegadita, la enganchamos y vamos de un lado, vamos del otro y patapón. Por aquí. Por aquí. Y ahora, por aquí. Y ahora nos deshacemos de una, de otra y de la otra. Así, es que tenía una hebrita suelta. Vamos de nuevo. Un lado. Las hebras, repito, las que están más pegaditas una a la otra. ¿Vale? Las dos que están juntas. Estas dos. Pero las vamos a unir por el medio en lugar de así. ¿Vale? En lugar de unir así las hebras, pues vamos a ir enganchándolas una primero, otra. Después se quedan como solapadas para poner la hebra deslizándose por entre los dos y que se nos vaya quedando, como vais a ver ahora, que queda de cookie. Vamos allá. Seguimos. De todas maneras, de esto hay un vídeo que explica más despacio en el canal, o sea que si tenéis alguna duda podéis verlo. Mirad la unión cómo se nos queda. Se nos presenta espectacular, muy pegadita, ¿verdad? Y muy cookie. Bueno, pues seguimos todo el lado así y luego vamos a unir los cuatro lados, claro. Vamos a ver cómo unimos luego el otro lado y nos encontramos. Bien, ya estoy en el medio y he tejido todo el primer lado. Mirad qué bonito nos ha quedado ahí, sin aguja y sin nada. Yo creo que está súper bonito. Bien, estoy en pleno ángulo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es tejer un punto tomando dos hebras para que se me quede solo la hebrita de fuera y una de las cadenas, ¿vale? De la misma manera para que tengamos ahí un poquito más de unión y me voy directamente al otro lado, pero primero tejo una cadena para que me quede holgura, ¿vale? Para que me quede holgura y me vaya al otro lado tranquilamente. Y vuelvo a tejer ese punto y ahora voy a cambiar un poco de lado, ¿vale? Ahí. Con ese punto del hueco de cadenas con el huequito, a ver, lo pongo derechito, con el de las cadenas, ¿vale? Con el puntito de las cadenas, igual, vamos ahí. Ay, perdón que se me ha quedado por arriba. No se puede quedar esta hebra por arriba, siempre tiene que ir por abajo. Si va por arriba, mal vamos, ¿vale? Entonces, por aquí y por ahí. Sacamos y sacamos y sacamos. Y estamos en dirección correcta
para seguir uniendo los dos lados. ¿Vale? 1, 2 y 3. 1, 2, 1, 2 y 3. Así. ¿Bien? Voy a apartar un poco así. Mirar. Ya tengo tejido por un lado y por el otro, ¿vale? Y ahora, bueno, voy a tejer el último de los puntos. ¿Vale? Ahí, ahí y ahí. Y voy a tejer otro sobre las cadenas. Bien. Y una cadenita, lo que os decía, ¿vale? Uno sobre las cadenas y ahora una cadenita. Y voy a girarlo todo, ¿vale? Así y así, ¿vale? Y empezamos a tejer del otro lado los puntos. Bien. Porque así se nos va a cerrar el bolso. Esta va a ser nuestra base del bolso. Esta es la base de nuestro bolso, de nuestro hexágono. Y el bolso, bueno, ya lo iréis viendo. Vosotros seguís uniendo estos dos lados. Así seguimos uniendo este y luego este otro. Y tenemos el bolso cerradito. Y los dos hexágonos unidos. Este por aquí y este por acá. Y tenemos nuestro bolso unido por los hexágonos y por el cuadrado, ¿vale? Venga, pues voy a unirlo, venga, voy a unirlo todo. Voy a ir rauda y veloz uniendo When I clean the piezas. house, I find the car when you brought it out with the picture of your mother. Unidos, los cuatro lados unidos. ¿Vale? Uniditos los cuatro lados. Ahora, ¿qué nos queda? Pues unir este y unir este. Mirad, ya lo tenemos unido los dos hexágonos. Espera, voy a ponerlo bien así. Ya tenemos unidos los dos hexágonos con nuestro cuadrado. Un hexágono, otro hexágono y el cuadrado. ¿Cuál es la forma de poner este bolso? Así. Bueno, la forma en la que queramos, como siempre, imaginación al poder. Eso ante todo. Pero para mí, la forma esta. Entonces, ¿qué voy a poner ahora? El asa. ¿Bien? Y para el asa voy a hacer algo mezclando como una especie de cuerda o cordón más grueso con el hilo. ¿Bien? Entonces, ahora, y para poner el asa, a mí solo me queda poner hebras. Bueno, me quedan dos cosas. Primero, atravesar hebras de un lado a otro, que vengan de acá. Las dos juntas, ¿vale? Voy a poner las dos a la vez. De acá. Voy a poner esto en el suelo para que salga la hebra suelta y me vaya dando sin que se mueva. Ahí. De un lado a otro. Voy a poner más, más, más. Voy a pasar más, más, más. Voy a soltar hebra, voy a pasar hebra, voy a pasar hebra. Como nos hará falta pasar como 3 o 4 veces con las dos hebras. ¿Vale? Entonces vamos a pasar. A ver, que no se nos enrede. Que no se nos enrede, que no se nos enrede. Ahí. Vamos a ir pasando aquí. Yo quiero que se nos quede, mirar, ahí, esa es la medida más o menos que yo quiero que tenga. Entonces, ahora voy a volver a pasar de nuevo mis hebras. De acá para allá. Estimando, ¿vale? Porque después yo las voy a poder ajustar. Incluso las puedo poner de una en una. Lo que pasa es que así tengo que cortar menos, ¿vale?
Entonces, si las pongo así, pues voy a tener que cortar menos. Sorry when you run outside with your Shih Ken and your Susan tied, and you told me not to follow you. Da 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 Sunday night when I clean the house, I find the car when you roll it out with a picture of your mother. ¿Vale? Vamos a tener que tensar ahí. Tensamos de tal manera que las hebras se nos queden, pues desde luego no enganchadas en mi mano, así, ¿veis? Tiramos luego de la que corresponda para que se quede recta y luego lo único que vamos a hacer es esconderlas. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar estas dos que tengo aquí, que ya me sobran, que ya no voy a poner más, y voy a unir una con otra, esta con esta. ¿Vale? Una vez que veamos que está más o menos todas las hebras controladas, que se nos van quedando ajustaditas. Ahí, ¿ve? Tenemos todas las hebras ajustaditas. Pues nada, hacemos un nudito que no se nos escape. Voy a hacerlos independientes. No, voy a hacerlos a la vez. Voy a hacer un nudito. Qué grande es esta, voy a cortarla un poco. Hago un nudito que una las hebras de los dos lados, los dos extremos, con la misma, obviamente con la misma distancia, con la misma tensión. Voy a ajustarlo bien para que tengan esa misma tensión todas las hebras. Aprieto. Y aprieto bien. Vale, ¿qué nos falta ahora por poner? Ya veréis a ver. Para que todo esto no se vea un batiburrillo, que ahora es lo que parece, ¿verdad? Así como un pequeño batiburrillo, las hebras las voy a esconder, las voy a guardar, las voy a esconder. ¿Cómo? Tejiendo alrededor, como si forráramos los aros de crochet, como cuando forramos el aro, bien digo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a forrar nuestro asa con nuestro ganchillo. Empezamos con un ganchillo más chiquito a enganchar todas, pasando alrededor de todas las hebras, vamos a ir cerrando, ¿vale? Vamos a ir cerrando nuestro asa de bolso, escondiendo todas las hebritas ahí, ¿veis? Vamos a dejarlo todo bien pegadito y vamos a ir escondiendo, lo que os digo, todas las hebras con un ganchillo más chiquito. Para que se nos tiene que quedar bien pegado, que solo se nos quede, que no solo se nos vea el blanquito de nuestro asa, que no se nos vea nada más. Bien ajustadito y tendremos nuestro bolso terminado con este asa súper espectacular, ¿veis? Vamos a ir tejiendo todo el tiempo esto, recubriendo el grosor, el que queramos, el grosor de nuestro asa, el que queramos, ¿vale? Ya os podéis imaginar. Cuantas más hebras, pues más grosor. Bien, pues venga, vamos a recorrer entero todo el asa, los 50 centímetros que hemos puesto. Mirar, procurar que se nos queden bien alineaditos, alineaditas las hebras, que no se nos giren, porque se pueden girar. Pero procurar que no, procurar que se queden ahí bien. Al poner el punto, ¿ves? Que no se nos gire. Aquí está girado, pero nosotros podemos estirar esa hebra.
girar esa hebra para que se nos quede derechita. Ahí, ¿vale? ¿Comprendido? Que se nos vaya quedando bien pegadito, bien cerradito nuestro asa. Y por supuesto vamos escondiendo esta hebra al tiempo, que eso es lo mejor que podemos hacer. Bien, venga, pues vamos a tejer todo el tiempo hasta que terminemos el asa. ¿Vale? Vamos allá. All the glory when he took our place, but he took my soul, there since he took my face, and he takes and he takes and he takes and he takes. Bueno, ahí tenemos nuestro asa listo. Tenemos el asa terminado. Cadena al aire. Este último que se quede bien prieto. Cadena al aire. Tendremos que esconder esta hebra. Pero por lo demás, tenemos el bolso. Lo tenemos. Tenemos nuestra asa, que puede ser lo grueso que queramos, pero va a ser consistente. No se va a ceder. Vamos a tener nuestro bolso terminado. Bueno, pues este es todo el tutorial que yo quería mostraros hoy. Bueno, me falta esconder esta hebra, ahora la escondo. Pero este es el tutorial que yo tenía para hoy. Así que vamos a ello. Espero que te haya gustado. Si es así, un like. ¿Has visto las fotos? Sígueme en el resto de redes y regálame tu comentario y comparte.